seas. Señor, pastorea a tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en el medio del Carmelo. Pastarán en Basán y Galaad como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostrabas mis prodigios. ¿Qué Dios como tú, que perdona el pecado y absuelves la culpa del resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia, volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Será fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies.
traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda esta semana, la palabra de Dios nos ha estado invitando a convertirnos al Padre. Esta mañana bien temprano me escribía un amigo: vivir es un continuo retorno al Padre. Eso es exacto. Esa es nuestra existencia, porque retornar al Padre es volver a la vida. El Padre es la fuente de la vida. Sin embargo, nosotros necesitamos mirar una realidad con los ojos de Dios para poder entender este mensaje del amor universal que a veces nos resulta tan difícil de aceptar. Y es que necesitamos entender la realidad del pecado. En los tiempos antiguos se pensaba que el pecado era una ofensa a Dios, que provocaba la ira y el castigo de parte de Dios. Y eso se pensó durante mucho tiempo. Inclusive, no solo se pensó, se piensa todavía así. Aunque cuando vino Jesús, Él nos mostró otra realidad. El pecado es un fracaso del ser humano que le trae dolor y sufrimiento al pecador y al resto de la sociedad. Esto no se piensa todavía. Este mensaje no se ha captado, no se ha recibido, no se ha aceptado. Y nosotros seguimos mirando el pecado propio y ajeno con una mirada de reprobación, a veces tan severa que incluso de nosotros mismos pensamos mal. No consideramos que hemos tenido una caída, un fracaso, un traspiés. Y así juzgamos también a los demás en la medida en que los vemos como pecadores. Sin embargo, la mirada de Dios ha sido siempre tan diferente. En la lectura del profeta Miqueas, que es como un canto al Dios misericordioso y compasivo que perdona, yo quiero rescatar solamente una frasecita que me causa un impacto muy grande. Dice: Él volverá a compadecerse
y extinguirá nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Esta imagen me parece potente en su expresión, porque lo que quiere dar a entender es que Dios trata nuestros delitos como una realidad que nos oprime. Dios no considera nuestros pecados como una ofensa a su excelsa majestad, sino como una realidad que nos resta libertad, que nos quiere aprisionar. Fijémonos que la imagen que utiliza relaciona lo que Dios hace con nuestros pecados con lo que Moisés hizo con las tropas del faraón. Las tropas del faraón querían mantener a los israelitas esclavos, cautivos, sujetos. Y todo su empeño fracasó cuando fueron precipitados al fondo del mar. De la misma manera, el pecado quiere mantenernos esclavos, sometidos, sujetos, y Dios lo aniquila. Esta es otra concepción del perdón. Y entonces esto nos evita estar juzgándonos a nosotros mismos de una forma despiadada y también juzgar de manera inmisericordia a los demás. El Evangelio nos presenta el contraste entre esas dos actitudes. El hombre que juzga a su hermano, lo desprecia, lo condena, lo excluye. Ese hijo tuyo ya no lo reconoce como hermano. La parábola termina en punta, o sea, no se dice si el hijo mayor entró a la fiesta o no, porque la respuesta la tiene que dar cada uno de los que escucha la parábola. Si estamos dispuestos a entrar en la fiesta de la inclusión, si estamos dispuestos a entrar en la fiesta del amor universal que perdona a todos, o si por el contrario nos empeñamos en sentirnos mejores y superiores que los pecadores y por eso consideramos que ellos son indignos de que nosotros estemos en su compañía. Depende de nosotros. En los hechos que estamos presenciando en este momento de la historia, hay las dos corrientes. Hay quienes piensan que hay gente que es pecadora, que es injusta, que no merece perdón de Dios, suponiendo que Dios pensara como ellos, que no merece perdón de Dios y que es gente a la que hay que castigar severamente y ojalá con pena de muerte. Así piensan algunos y así lo practican. Y vemos cómo están matando gente en nombre de causas que dicen que son en favor de la humanidad. Y vemos cómo se atropella gente, cómo se la excluye de la convivencia social, cómo se la desplaza de una determinada población, porque no merecen vivir con nosotros los que somos buenos. Ese es el discurso en el fondo. Pero por otro lado, hay personas que dicen: todos somos hermanos, todos cometemos errores, todos cometemos pecado,
Todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Gracias a Dios, providencialmente, tenemos este Papa que ha empeñado su vida en construir la paz, buscando buenas relaciones entre las religiones. Ya las grandes autoridades religiosas están cada vez más desautorizando toda forma de guerra o de odio en nombre de Dios. Y esto es un triunfo del Espíritu de Dios, es un triunfo del amor universal. Sin embargo, sabemos que hay personas que están confundidas y creen o piensan, más que creer, piensan que conservar costumbres o ideas es lo mismo que ser fieles a la buena noticia. Es una equivocación trágica, dolorosa y con consecuencias desastrosas, pero existe. Le dan más importancia a las doctrinas, a las leyes, a las costumbres que a las personas. Inclusive, más importancia a las costumbres, a las doctrinas y a las leyes que a la persona de Jesucristo. Pensemos, por ejemplo, el hecho de que hay personas que se privan de la comunión porque no tienen la costumbre de recibir la Eucaristía en la mano y consideran que conservar esa costumbre es más importante que recibir la comunión. Estamos frente a hechos que nos muestran cómo nosotros podemos participar sin darnos cuenta de esa mentalidad que excluye a los demás. Por eso, al terminar esta semana de retorno al Padre, la parábola nos deja con esa pregunta. No es si el hermano mayor entró a la fiesta del amor incluyente, del amor universal, sino si yo estoy dispuesto a participar de esa fiesta. Podemos estar seguros de que hay muchos católicos, no voy a hablar de otras denominaciones cristianas, muchos católicos lamentablemente que se están desgarrando las vestiduras hoy porque el Papa Francisco se va a encontrar con un musulmán y se va a abrazar con él. Podemos estar seguros de eso, lamentablemente, porque consideran que el otro que no piensa como yo y que no siente como yo y que no tiene la misma fe que yo, es un pecador y a los pecadores hay que mantenerlos a distancia. Hijo, este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque lo hemos recuperado.